hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que están nuevamente aquí en este curso. Les felicito por su perseverancia. Es un honor compartirles y vamos a hablar de un tema que puede parecer redundante con respecto a todos los otros dos temas que ustedes acaban de ver en este curso, pero que es importante verlo. ¿A qué tema me refiero? A la religiosidad. La religiosidad puede parecer cosa de risa, puede parecer un tema muy sencillo, pero la verdad es que es peligroso. Así que dispongamos nuestro corazón para que sea Dios quien a través de su palabra nos enseñe lo que tenemos que saber acerca del tema de la religiosidad. Cerremos nuestros ojos, oremos. Señor, aquí estamos, dispuestos y expectantes con lo que tú vas a hacer. Enséñanos, Señor, acerca del tema y danos las herramientas necesarias para no caer en ello, sino mantener nuestra vida correctamente alineada con tus propósitos y con tu palabra. No permitas, Señor, que caigamos en el engaño de la religiosidad. Háblanos con claridad en esta ocasión y no permitas que nuestros pensamientos intervengan en el tema y en la enseñanza que tú nos quieres dar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la religiosidad, hermanos? Bueno, vamos a la definición primero. La religiosidad es un término sociológico, filosófico y religioso utilizado para referirse a varios aspectos de la actividad religiosa, la dedicación y la creencia en determinada doctrina religiosa. Bien, esta definición puede parecer un poco rebuscada y quizá difícil de comprender, pero miren, vamos a completarla. Se podría decir que la religiosidad se ocupa de qué religiosas son las personas y cómo son las personas religiosas. Recuerden que la religión no es otra cosa que el intento humano de religar, de restablecer la comunión perdida en Edén. Y la religiosidad se ocupa de, de qué son las personas, de intentar describir qué es una persona religiosa y cómo manifiestan estas personas su religiosidad. Vamos a mirarlo más adelante. Miren, las personas religiosas pueden seguir una religión específica o simplemente ser religiosas en un sentido más general, sin afiliación religiosa formal. Es decir, no se necesita tener una religión para ser religioso. No se necesita tener una religión para ser religioso. Entonces, ¿de qué se trata este término tan enredado? Bueno, miren, así ha dicho Jehová, dice Amós 2:4. Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Errar en sus mentiras. La religiosidad son todas aquellas actitudes que se van agregando a una creencia real o a una creencia inventada, pero que le van agregando cosas. Por ejemplo, una vez en una familia había la tradición de cocinar un pavo en determinada fecha del año para festejar juntos en familia algo. Así fue pasando de generación en generación la tradición de cocinar el pavo. Llegó hasta nuestros días y la familia un día se preguntó una característica de la cocinada del pavo. Resulta que antes de meter el pavo al horno y de prepararlo, se tenía que cortar a determinada dimensión o el pavo tenía que cumplir con ese requisito, tenía que tener un determinado tamaño. Cualquiera de las dos cosas. Si era más grande, tenían que cortarlo
y eh, si no se iba a cortar es porque cumplía una determinada dimensión. Entonces, un día, una de las cocineras preguntó, bueno, ¿y para qué se tiene que cortar el pavo? ¿O por qué no puedo traer un pavo más grande y cocinarlo si mi estufa tiene la capacidad de hacerlo? ¿Por qué tengo que cortarlo? Y le dijeron, bueno, pues porque así se ha hecho siempre. Mi abuelita lo hizo, ella me enseñó, le enseñó la receta a mi mamá lo hizo y ella me enseñó la receta. Y bueno, pues así se tiene que hacer porque así se ha hecho siempre. Y esto dicen que le da una mejor consistencia, una mejor calidad a la cocinada del pavo. Esta mujer no se quedó la duda y entonces fue e investigó más y rascándole a la historia familiar llegó hasta el día en que nació la tradición. Y es que se cortaba el pavo porque en ese momento, en esa casa, no había ningún recipiente mayor al que se tenía en ese momento y un pavo grande no cabía, así que se tenía que cortar a esa determinada dimensión. No le daba mejor sabor, no tenía nada que ver en la calidad de la cocinada, simplemente era porque un día no tenían el recipiente adecuado para meter un pavo más grande. Si se dan cuenta, esto suena de risa, pero a lo largo de la historia se han visto casos así que han generado grandes, grandes conflictos. Entonces, la religiosidad es eso. ¿Qué tan religioso soy con mis prácticas religiosas? Es decir, ¿qué tantas cosas le estoy agregando yo de mi propia experiencia, de mis propias ansias de expresarme mejor con lo que yo tenga comprendido como Dios? Y vean esto, dice aquí que hay 3 pecados por los cuales no revocará su castigo y hay un cuarto más. Primer pecado, porque menospreciaron la ley de Jehová. Es claro. Y después, segundo pecado, no guardaron sus ordenanzas. Tercer pecado, y les hicieron errar en sus mentiras. Es decir, no guardaron sus ordenanzas, pero además hicieron a otros errar en las mentiras que ellos tuvieron que inventar para justificar el no guardar las ordenanzas de Dios. Y el cuarto pecado, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Si se dan cuenta, la religiosidad se va heredando y es como jugar al teléfono descompuesto. Si ustedes lo han jugado alguna vez, bueno, pues se da un mensaje al oído a una persona y esta persona tiene que ir pasando el mensaje de oído en oído hasta que llega al último extremo de la fila y entonces la última persona dice el mensaje como le llegó. Mientras más personas sean en la fila, más distorsionado va a llegar el mensaje al final de la fila. Y eso es la religiosidad. Yo puedo adoptar una postura acerca de cualquier tema y a lo largo de las generaciones se va a ir pasando esa postura que yo adopté más la postura añadida, vamos a llamarle así, del otro. Y así sucesivamente hasta que se deforman doctrinas completas. Eso es la religiosidad y ese es su peligro, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Las mentiras que estoy viviendo ahorita fueron las que me heredaron mis padres. La religiosidad se hereda sin quererlo, es contagiosa. Miren, un ejemplo claro. Les decía también, Marcos 7:9, también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí, una religión, una secta más bien,
Los mormones tienen un libro que le atribuyen exactamente el mismo peso y en ocasiones mayor peso que a la Biblia. ¿Por qué? Por toda la religiosidad y tradicionalismo que esta secta tiene. Y así se van agregando prácticas. Hay prácticas horribles que los mormones tienen precisamente porque van agregando cosas. Y el libro del Mormón está, según ellos, en la misma altura o quizás un poquito arriba de la santa palabra de Dios. Eso, eso es religiosidad. Eso es muy, muy peligroso. ¿Qué está más mal? Díganme una cosa. Vean. Y ese es otro ejemplo de religiosidad. Miren, esta imagen, esta otra o esta otra. En una escala de prioridades en donde el número 1 es lo más malo y el número 4 es lo menos malo, ustedes intenten ponerle un valor a cada una de estas imágenes. ¿Cuál, según ustedes, está más mal? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Casi estoy seguro que la imagen que se ganó el deshonroso primer lugar fue la que está a mi mano izquierda en la pantalla. Creo que la siguiente imagen fue la que está a mi mano derecha con el número 2 y una tercera, la que está en medio del lado derecho y la última, una cuarta, la caricatura del mago que está a la izquierda, en medio a la izquierda. ¿Por qué? Porque consideramos que tiene un valor malo y más malo o menos malo las imágenes, pero en realidad las 4 imágenes están muy mal. Y los discípulos de Juan, dice Marcos 2:18, y los de los fariseos ayunaban y vieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Díganme qué tiene de malo el ayuno. Al contrario, es una práctica aconsejada por la Biblia. Pero el ayuno no tiene nada de malo. El problema es que la religiosidad lo pervierte. ¿Por qué? Porque, miren, aquí dijeron, oye, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Si los discípulos de Juan sí ayunan. Ya estaban cuestionando no el hecho de ayunar o no ayunar, sino el por qué lo hacía alguien y otra persona, otro sector, no lo hacía. La religiosidad pervierte las cosas. Al igual que las caricaturas que vimos acá, que en nuestra mente empezamos a asignarle valores a lo malo. La realidad es que las 4 imágenes son igual de malas, porque hablan del satanismo. Las 4 imágenes son igual de malas. Quizá podríamos decir, bueno, los niños vestidos de bruja son los más malos. Pero la verdad es que las 4 imágenes encierran satanismo, por lo tanto son igual de malas. Pero la religiosidad me permite moldear mi criterio para que entonces yo asigne un valor de maldad a cada una de las imágenes cuando el pecado es pecado y punto. Al igual que aquí, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué los de Juan sí ayunan? ¿Tus discípulos están mal, Señor? ¿Tú estás mal con las enseñanzas que les estás dando a tus discípulos? ¿O qué sucedió? Aquí ya estaban metiéndose en otro tipo de cuestiones.
No estaban calificando la práctica del ayuno, estaban calificando la actitud de unos discípulos. ¿Y quién nos mandó por jueces? Oye, tú cumple y lo demás no pasa nada. La religiosidad va pervirtiendo las prácticas incluso bíblicas y las va deformando. Si esta doctrina de por qué unos sí ayunan y otros no ayunan persiste, bueno, pues con el tiempo vamos a decir que el que no ayune se puede ir al infierno, que ayunar es un mandato forzoso de la Biblia y así le puedo ir agregando cosas porque la religiosidad está diseñada por el enemigo para pervertir la verdad. Miren, díganme una cosa, aquí hay imágenes, véanlas bien. En la parte izquierda de la pantalla vemos a alguien que literalmente se crucificó, está clavado de las manos. Y en la otra vemos a personas autoflagelándose. ¿Ya lo vieron? Ustedes creen que estas prácticas hagan que las personas que las practican estén mejor con Dios? ¿Ustedes creen que Dios vea el sufrimiento autoinfligido y diga, ay, pobrecitos de mis hijos, yo les voy a escuchar más a ellos que a los que simplemente oran? Porque estoy seguro que estos dos tipos de personas rezan antes de hacer eso y lo hacen en el nombre del Señor. Pero ¿esto será necesario? ¿Eso dirá la Biblia? Estas prácticas son la religiosidad. Vean lo peligroso que es. ¿Qué dice la Biblia? No por obras para que nadie se gloríe. Ellos no están mejor con el Señor porque estén clavados o autoflagelándose, no por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia. Todo lo demás que le agreguemos para ser más o menos salvos es mera religiosidad, es mero invento humano para ayudarme a comprender un poquito mejor lo que a veces no puedo explicar. Por gracia soy salvo, no tengo que hacer absolutamente nada. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues que el mundo me ha dicho que nada es gratis. La salvación sí lo es, pero como nada es gratis desde el punto de vista del mundo, entonces, bueno, pues yo tengo que ponerle un precio a la salvación y en algunos casos, pues es así, miren, la autoflagelación. Eso es religiosidad, de eso se ocupa la religiosidad, de qué tan religiosas son las personas. Vean, obras. La religiosidad da origen a una vida llena de religión, es decir, donde constantemente voy a estar inventando leyes nuevas para, según yo, eh, hacer más eficientes las leyes dictadas por Dios. ¿Ustedes creen que se pueda mejorar lo perfecto? Dios hace las cosas bien. No necesita añadiduras mías, inventos míos, para que su ley, sus preceptos, queden mejor. Pero las personas religiosas están inventando cosas pretendiendo que van a estar mejor con el Señor. Causas de la religiosidad, las tradiciones y las herencias. Las tradiciones y las herencias. Miren, esta es una de las causas más comunes que dan como resultado la religiosidad. ¿Por qué? Porque las tradiciones son herencias que van
de generación en generación en generación. Y cada generación le va a ir aportando un elemento nuevo a la tradición. Un elemento nuevo a la tradición. Un ejemplo clásico, el nacimiento. El nacimiento es una tradición precolombina de la Iglesia Católica y se hizo con el fin de evangelizar. Y cada generación le va aportando elementos nuevos a las figuras del nacimiento y lo van combinando. Ustedes ya vieron lo que es el sincretismo. Lo van combinando con otro tipo de prácticas, ¿no? El arbolito de Navidad y todo este tipo de cosas que cada vez va deformando más la práctica original. Y yo no estoy diciendo que esté bien poner un nacimiento, sino que vamos deformando la práctica original. La verdad es que la Biblia narra un hecho hermosísimo en donde los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento de nuestro Salvador. Ese hecho está bíblicamente registrado. Todo lo demás de ese hecho, todas las representaciones de ese hecho, son tradiciones, herencias y religiosidad. Otra de las causas. Cuando yo provengo de una religión, por ejemplo, en mi caso, yo salí de la religión católica, como yo creo que varios de los que están escuchando o viendo este video. Cuando yo salí de una religión, traigo ideas preconcebidas de las cosas. Por ejemplo, el que yo tenga que mirar una imagen o palpar algo para sentir que mi oración es real, que estoy platicando con Dios. Yo traigo ese tipo de conceptos que tengo que desarraigar de mi vida porque la Biblia dice que no es así. Yo no necesito una imagen. Pero ¿qué sucede con las prácticas de la religión? Que se van agregando elementos, así como se van generando cada vez más y más y más santos en la fe católica. Es exactamente lo mismo con la religiosidad. Cada generación va agregando elementos nuevos que cada vez van deformando más la idea original de donde partió esa práctica. Les pongo un ejemplo otra vez. Y no es que quiera hablar de los católicos, pero es que los católicos están llenos de religiosidad. El bautismo nació del relato bíblico de Juan el Bautista bautizando a Cristo. Y después, bueno, pues se fue deformando a tal grado que se cree que el bautismo sirve para quitar el pecado original de los niños y por eso les tienen que echar agua en la cabecita a los niños y además para ponerles nombre al niño. Y así se van a ir agregando cosas. Ah, el niño tiene que ir vestido de blanco, ah, tiene que tener padrinos, ah, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Poco a poco, eh, ese, esa costumbre que nació se va está mal el término, no es enriquecer, sino se va deformando cada vez más del original. Recuerden, Juan el Bautista bautizaba y bautizó a Cristo. Eso está bien, eso es bíblico, lo tenemos que hacer. Pero todo lo demás que se le ha agregado al bautismo es religiosidad o sincretismo. Ese es el peligro. Vean, un concepto erróneo que nos formamos de Dios. Esa es otra tercera causa de la religiosidad. Tenemos un concepto erróneo de Dios. Dios te pide favores que le paguen el favor que Él te va a hacer. Y se piensa que entonces yo puedo comprarle los favores a Dios.
mira, Señor, te prometo que si tú haces esto por mí, yo de veras, de veritas, me voy a ir de rodillas hasta el santuario que tengo aquí cerca. Hermano, ¿cuándo, cuándo en la Biblia se vio una práctica así? Nunca está registrado algo así. Pero si yo provengo de una religión y no me enfrento, no me expongo a la palabra de Dios, el concepto deformado que tengo del Señor lo voy a trasladar a mi fe. Y aunque mi fe cristiana es correcta, la deformación que yo tengo del concepto de Dios la va a ser peligrosa e incorrecta, porque lo voy a ir deformando cada vez más y más y más y más. La rutina. La rutina es otra práctica, otra costumbre, otra actitud muy, muy peligrosa. Voy a la iglesia porque tengo muchos años de ser cristiano y voy a la iglesia y me siento en la misma silla, llego a la misma hora, saludo a las mismas personas y hago la misma oración. La rutina, con el tiempo, va a ir deformando mis prácticas porque dejo de entender el porqué de las cosas. Y por eso se van a ir deformando. Le voy a ir agregando elementos nuevos que me hagan sentir un poquito más fresca la práctica religiosa que yo tengo. La rutina es muy peligrosa. Es que hay que hacer cosas nuevas. Hay que darle una chispa novedosa a las cosas que estoy haciendo. La danza es un buen ejemplo de ello. La danza le inyecta frescura a mi alabanza. La danza le inyecta frescura a mi adoración. La danza me hace estar ligerito para recibir la palabra de Dios, prepara mi corazón. Pero muchas veces ya lo convertí en una rutina. Y yo digo, qué flojera danzar. Me veo muy ridículo. Y entonces empiezo a hacer una rutina, mi práctica que originalmente era correcta. La falta de compromiso hace también nacer la religiosidad. Miren, cuando yo no tengo un compromiso real con el Señor, me es más fácil intentar comprarle los favores a Dios. Yo no quiero servir, yo no quiero orar, yo no quiero leer, yo solamente quiero recibir. Entonces, Señor, pues, ¿cuánto me cuesta tal o cual petición? Dime cuánto. La falta de compromiso con Dios es comprometerme no solamente a hacer las cosas bien, sino a honrar la presencia divina en la cual estoy por mera gracia. La fe cristiana constantemente me está retando a crecer, a tomar mayores responsabilidades, a hacer mayores cosas para el Señor. Si yo no tengo un compromiso que me impulse a tomar más responsabilidades cada vez, entonces, entonces voy a sentarme cómodamente a aburrirme y a inventar cosas para, según yo, darle una mayor frescura a la relación que yo tengo con Dios, pero la realidad es que no es así. La religiosidad, en lugar de acercarme a Dios, me va alejando cada vez más de Él. ¿Qué dice la Biblia? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. ¿A quiénes discípulos? A nosotros. Conoce la verdad. Apártate de las tradiciones. Deja tu vida religiosa de antes. Aprende a conocer a Dios a través de las páginas de la Biblia. No hagas una rutina de las cosas hermosas que la fe cristiana plantea y comprométete con Dios a vivir
cada parte de tu relación con Él. Esto, esto va a permitir que abandonemos la religiosidad y sus prácticas que son muy peligrosas. Miren, esta es la actitud de un religioso contra la actitud de un creyente. Esta es la religiosidad. Esta es la verdad. La verdad me lleva a la libertad. La religiosidad me aprisiona en una mentira. La religiosidad me hace hacer cosas que cada vez más y más y más me alejan de Dios. Miren, ¿cómo se entra, por ejemplo, al ocultismo? Yo creo que nadie de aquí quisiera entrar al ocultismo. No, pastor, yo no quiero. O tú si quieres participar en las prácticas satánicas de ocultismo. Y yo creo que em, la respuesta universal va a ser no, yo no quiero participar en ese tipo de prácticas. Pero vean lo sutil y lo que hace la religiosidad. Estoy leyendo el periódico, me interesan las noticias de deportes y estoy mirando el marcador de mi equipo favorito. Y de repente me encuentro en el periódico con la sección de horóscopos. ¿Alguno de ustedes ha visto los horóscopos? Y díganme, ¿no les ha dado curiosidad saber qué dice su horóscopo? Por juego, por curiosidad. No pasa nada, hombre. Es un juego, yo ni creo en eso. Y vamos a suponer que yo leo mi horóscopo y dice, tú eres un hombre muy guapo y vas a encontrar una chica linda. El día de hoy vas a encontrar una chica linda. Y yo me río, ¿no? Ni soy guapo, ni necesito una chica linda. Pero voy caminando por la calle y me encuentro una chica linda. Digo, ah, caray. Y luego me empiezo a imaginar que la chica linda, me guiñó un ojo, me guiñó un ojo. ¡Wow! Entonces soy guapo. Entonces sí encontré una chica linda. Entonces el horóscopo era verdad. Y lo que no hacía, lo empiezo a hacer cada vez más seguido, hasta entrar en un mundo de mentira que me conduce al ocultismo. Hermanos, eso es religiosidad. Pensar que Dios me va a hablar a través de un horóscopo. La verdad me conduce a la libertad, la religiosidad a la muerte. Miren un ejemplo. Allí ven ustedes a una niña jugando a la comidita. Pues yo creo que muchas hermanas de las que están hoy viendo este video jugaron a la comidita. Y además, esta niña no está jugando sola. Invitó a comer a sus amigos juguetes, ya los vieron allí, miren. Ahí están bien felices los amigos juguetes de la niña. Y yo creo que se están saboreando la rica comidita que ya les preparó esta niña, ¿verdad? Ahora, vean las consecuencias de la religiosidad. Ausencia de un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Y por qué pongo el ejemplo de jugar a la comidita? Porque el diablo sabe, o más bien cuenta, con que un día vamos a jugar a la iglesita. ¿Y qué es jugar a la iglesita? Es apartarme de la verdad y empezarle a poner cosas de mi ronco pecho, de mi iniciativa, ¿sí? Este, no sé, eh, yo bautizo en la iglesia, tenemos una alberquita allí que llenamos cada que hay bautizos y un día llego a la conclusión de que la mejor forma de bautizarse es ir al río Jordán. Que todos los que no se han bautizado en el río Jordán no funciona el bautizo, que tienen que ir forzosamente al río Jordán a bautizarse. Yo estoy jugando a la iglesita, contando esas mentiras.
no tiene nada que ver el lugar donde me bautice, pero yo le atribuí un peso de verdad a lo que a mí se me ocurrió. Supongan que a mí se me ocurrió eso porque me gusta ir a Israel, y entonces, bueno, pues es un buen pretexto para hacer turismo religioso, ¿no? Jugar a la iglesita es pensar que estoy bien y por eso hay una ausencia de un arrepentimiento genuino. ¿De qué me arrepiento? Hermano, tú necesitas perdonar. No, yo ya perdoné todo, ya perdoné a todos. Bueno, ¿tienes algo de qué arrepentirte? No, ya me arrepentí por todo. Oye, pues tú eres un ángel. Jugar a la iglesita, tener prácticas de religiosidad en las cosas que hacemos en la iglesia, me van a llevar a una ausencia de un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar bien. Yo no tengo entonces de qué arrepentirme. Voy a tener mi corazón cargado de orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque pienso que todo está bien. Yo ya me bauticé en el Jordán, puedo decir, tomando el ejemplo de los bautizos. Yo ya me bauticé en el Jordán, así que pues ya. ¿De dónde creen que nace la costumbre de que el agua bendita traída de las corrientes del río Jordán, que pasó por Israel y que fue tocada y fue bendecida en la tumba vacía del Señor? ¿De dónde creen que nace eso? De jugar a la iglesita. Y entonces, la falta de arrepentimiento me va a conducir a un orgullo espiritual. Otro peligro, voy a ser un hipócrita, porque poco a poco me voy a dar cuenta de que, bueno, puedo ser de dos formas. Una, la que manifiesto en la iglesia. Y la segunda forma, la que manifiesto a los demás. Yo me convierto en un hipócrita porque pienso que poniendo una carita de santo en la iglesia, estoy bien con Dios. Y entonces puedo haberme peleado en el estacionamiento con mi esposa, pero cuando alaba a Dios, me faltan solamente las alas y un alito aquí celestial para parecerme a San Quilmas el Petatero, ¿no? Hay hay una hipocresía que genera la religiosidad y una vida no transformada. 4 consecuencias de la religiosidad que van de lo más sencillo, la ausencia de un genuino arrepentimiento, hasta lo más terrible, una vida no transformada. ¿Por qué? Por estar jugando a la iglesita, por estar inventando cosas que la Biblia no dice que hagamos. Por eso ha habido grandes divisiones en las iglesias, porque a alguien se le ocurrió decir que lo bíblico era bautizarse con agua calientita. Y entonces se dividió la iglesia entre los que se bautizaban con agua calientita y los que se bautizaban con agua fría. Resultado, una división del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque son prácticas de religiosidad que el hombre ha inventado. La Biblia dice, bautízate. No dice caliente el agua del río para que te bautices. No dice que te echen una jicarita de agua en la cabeza. No, es bautismo por inmersión. Pero yo lo voy inventando, agregando cosas, haciendo prácticas que no están en la Biblia. Es que el que no se bautice con la túnica blanca, su bautismo no vale, porque la túnica blanca es símbolo de santidad y el bautismo es un símbolo de renuncia al pecado. ¿Dónde dice la Biblia que yo necesito una túnica blanca o de cualquier color para bautizarme? No dice. Hermano, entonces, ¿por qué te bautizas con una túnica blanca? ¿O por qué bautizamos con una túnica blanca? No es una práctica de religiosidad, es por pudor, por decencia, para que la ropa no se transparente, sobre todo en las hermanas. Es por eso. Pero yo lo puedo ir deformando hasta convertir eso saludable
en algo no saludable. Y es muy peligroso. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La falta de una vida transformada se da porque yo me rehúso a ser transformado, porque desde mi punto de vista ya fui transformado, ya estoy bien. Y eso es uno de los peligros de la religiosidad, que me hace sentir que estoy bien porque ya cumplí con algo que a mí mismo o a mi abuelito se le ocurrió y que no tiene nada que ver con la Biblia y con las enseñanzas de Jesucristo. Por eso nuestro referente obligado es la Biblia. No puedo hacer nada sin consultar primero lo que dijo Dios en su palabra. Piénsalo 2 veces antes de hacer lo contrario. Vean este versículo. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, eh, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vean, se recuerdan que en las primeras láminas vimos que la religiosidad se hereda, que la religiosidad es contagiosa. El pueblo del Señor se destruye por falta de conocimiento, no porque no tengan acceso al conocimiento. Ellos son los guardianes de los textos sagrados. Se destruye porque desechan el conocimiento y lo cambian por prácticas de religiosidad o de tradicionalismo que van deformando la verdad bíblica hasta convertirla en una cosa sin forma que perjudica en lugar de bendecir. No porque la Biblia esté mal, sino porque yo me atreví a deformar lo que dice la palabra de Dios y agregarle cosas que según yo me van a hacer sentir mejor delante de Dios, o a Dios le van a conmover más. Miren, eh, cómo encontrar una religiosidad genuina, cómo llegar a una religiosidad genuina. Primero, dialoga, es decir, dialoga con Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Eso es un diálogo. Tú hablas, yo te respondo. Y cuando yo te respondo, tú callas. Y cuando tú hablas, yo callo. Yo guardo silencio para escuchar con atención lo que tú me quieras decir. Y yo quiero que el trato sea recíproco. Que tú también, cuando yo estoy hablando, calles. Clama a mí, yo te responderé. ¿Y cómo me va a responder el Señor? Con enseñanzas. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con grandes enseñanzas me va a responder el Señor. Pero Él está esperando que yo me decida a dialogar, a dialogar. Escucha su voz, escucha la voz de Dios. No te apresures a retirarte. Escucha la voz de Dios. Vean lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, Oseas 2:14. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia, a nosotros. Él quiere conquistarnos y hablarnos con ternura. Pero hay que escuchar la voz de Dios. La religiosidad me ha enseñado que la oración no es una oración, es un rezo. La Biblia dice que eso es una vana palabrería, los rezos. Pero la religiosidad me ha ido enseñando que no. Y que si yo me hinco o me pongo de determinada postura, Dios me va a escuchar más. Y que si además yo hago una penitencia, Dios me va a escuchar más.
Y que si además de esa larga penitencia, de esa dolorosa penitencia, de esa costosa penitencia, yo empiezo a hacer alguna otra cosa para ganar el favor de Dios, Dios me escucha más. Pero la verdad, hermano, es que yo cada que clamo, Él me escucha y me enseña. Y Él me dice, mira, yo quiero regresarte, yo quiero volver a conquistarte, yo quiero llevarte a ese desierto para hablarte tiernamente. Qué hermosísimo será cuando el Señor me lleve a ese desierto y en esa intimidad en donde solamente somos Él y yo, me hable con ternura. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? Si no te ha pasado, ve qué prácticas religiosas o de religiosidad estás teniendo, abandónalas y relaciónate con Dios como Él dice que debes de relacionarte. Clama a mí, yo te responderé. Obedécele. Estas son las tres cosas que yo debo de hacer para abandonar la religiosidad, para tener una vida genuina, una relación genuina con Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente basta tener ganas de platicar con Dios, no solamente basta escuchar su voz, unido a estas dos cosas, yo tengo que obedecer. Puede no gustarme, pero tengo que hacerlo. ¿Saben que la religiosidad intenta hacer más fácil el camino difícil que Dios propone? Eso intenta hacer más fácil, comprar favores, pensar que Dios se va a amoldar a lo que yo le ponga. Y eso no es cierto. Ustedes vean cualquier práctica de cualquier religión o secta y se van a ir dando cuenta de que poco a poco se van deformando las cosas y se le van agregando elementos nuevos. Las peregrinaciones. Ay, no, es que hay que vestir al santo. Sí, pues, échenle una manita, ¿no? Para que no esté polveado. No, 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 pero las ropas más caras. Y si la ropa lleva esto, entonces Dios te va a escuchar más. Y si la ropa lleva aquello, Dios te va a escuchar más. Y le vamos agregando cosas que terminan por deformar la verdad absoluta de la palabra de Dios. Tarea, tarea. Y se tiene que entregar el 7 de octubre, máximo, fecha límite de entrega. Yo no les voy a estar recordando y van a perder medio punto si no la entregan. La calificación base de todos al inicio del curso fue 10, no se los habíamos dicho, pero todos al inicio del curso tienen 10. Cuando ustedes no cumplen con alguna asignatura, van bajando puntos. La asistencia tiene que ser perfecta, al igual que la puntualidad, para no ir restándole puntos a ese 10 que ustedes tienen. Y la calificación mínima aprobatoria es de 8. Por lo tanto, si alguien no cumple con tareas, si alguien no asiste en alguna ocasión, si alguien está llegando tarde o no participa cuando debe de participar, va a ir bajándole puntos a su calificación y mis hermanos, en este curso sí va a haber reprobados. Sí va a haber reprobados. Lo enfatizo para que después no digan, no me avisaron. Entonces, tarea. Identifica 3 actitudes de religiosidad en tu vida. Y luego, identifica 3 actitudes de religiosidad en la iglesia. Me las tienen que mandar a mí en un archivo de Word o de PDF.
a mi chat privado. Y tiene que ser a más tardar el 7 de este mes. Dios les bendiga, cuídense mucho y espero todos saquemos un 10 al final del curso. Padre, agradezco mucho la oportunidad que me diste de compartir esto y te ruego en el nombre de Jesús que ayudes a todos los que asistimos al Centro Cristiano Zumpango a abandonar las prácticas de religiosidad que en lugar de acercarnos nos alejan de ti. Permite, Señor, que cada uno de los muchachos y chicas que están participando en este seminario de formación bíblica elemental cumpla con su tarea. Yo estoy seguro que ni tú ni nosotros quieres reprobar a nadie, pero lo vamos a hacer si ellos no cumplen, porque las cosas tuyas son bien en serio. Así que te pido que nos ayudes a tener perseverancia, que nos ayudes a tener constancia y que nos ayudes a cumplir al 100% todas las cosas que nos van a exigir en este curso y en los que vienen. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos. Nos vemos. No va a haber Zoom. Se les voy a perdonar. No vamos a tener Zoom. Solamente voy a calificar las tareas que me manden a más tardar el 7. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos en la iglesia. Un abrazo a todos.